Quiero precisar que el pastor Alejandro me ha insistido durante mucho tiempo, pero he sido yo el que no he podido cumplir con su invitación, así que no es culpa de su pastor el que esté tan demorado en llegar aquí. Muy bien, vamos entonces a meditar esta mañana en el texto que leíamos públicamente. Y a manera de introducción, entonces, quisiera llevarles a recordar que en cierta ocasión el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como demostración de su deidad y de ese reino que Él venía a inaugurar aquí en la tierra, un reino perfecto, como muestra, como evidencia de esa realidad de la inauguración del reino, el Señor Jesús hizo un gran milagro que consistió en sanar a un hombre endemoniado que era ciego, mudo, por causa de un espíritu malo. Así que este milagro fue algo que, por supuesto, causó mucho revuelo e impactó a los lugareños de manera no pequeña. Pero también llegó a oídos de los religiosos de la época, los fariseos, y estos no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús en verdad era el ungido legítimo de Dios prometido. Así que estos hombres, estos religiosos, acusaron a Cristo de haber hecho ese milagro bajo el poder del demonio, bajo el poder del Satanás. Así que el Señor les explica y les dice que Él no ha hecho ese milagro en virtud del poder de Satanás, sino de parte del Padre. Pero el Señor, hermanos y amigos, aprovechó esa situación para dar una enseñanza, un principio. ¿Cuál fue? El principio fue que el que no es conmigo, contra mí es. El que no estuviera de su parte, estaba de parte del demonio. Es decir, que los que no estuvieran del lado del Señor Jesús, del verdadero Rey ungido por Dios, siguiéndole, creyendo en Él, si no estaban de su lado, automáticamente estaban del lado del enemigo, del lado de Satanás. Esta enseñanza deja claro algo muy importante y muy solemne que usted y yo debemos meditar y debemos precisar en nuestra vida, y es: ¿dónde estoy frente a Cristo? ¿Dónde estoy frente a Cristo? ¿Vivo como un simpatizante de Cristo, pero no me comprometo con Él seriamente como debe ser? Nuestro texto de esta mañana que leíamos públicamente nos habla precisamente del llamado que el Señor nos hace, del llamado que Jesús hace por medio del Evangelio a toda criatura para que le sigamos y le reconozcamos como el verdadero Rey. Por eso he llamado nuestra meditación esta mañana el llamado a seguir al ungido de Dios. Y lo veremos bajo tres enunciados principales. En primer lugar, el llamado a seguir al verdadero Rey. En segundo lugar, el costo de seguir al verdadero Rey. Y en tercer lugar, el costo que pagó el verdadero Rey. Así que vamos a empezar con lo primero: el llamado a seguir al verdadero Rey. Los versículos 13 al 17 de nuestro texto del capítulo 15 de 2 de Samuel
nos presentan un énfasis acerca de el llamado a seguir al auténtico rey. Y es importante que usted y yo, antes de entrar en el texto propiamente, recordemos cuál era la situación, qué era lo que estaba sucediendo en aquel entonces en el pueblo de Israel, para que así podamos comprender mejor la enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra. Recordemos entonces que en aquella época había sucedido algo trágico. El rey había caído en un gran pecado con una mujer, habían asesinado al esposo de esa mujer. Dios había enviado un profeta para denunciarle ese pecado al rey que lo había querido cubrir y olvidar. Y de paso, esto había llevado a que David perdiera también el control y la credibilidad dentro de su familia, dentro de su círculo familiar. Así que David, que no se había destacado precisamente por ser un buen padre en toda su vida, generó una problemática tan compleja que uno de sus hijos se rebeló y se levantó contra él. Y ese hijo se llamaba Absalón. Este Absalón entonces se rebela contra su padre, contra el rey que Dios había establecido en Israel, y logra entonces de manera fraudulenta cautivar al pueblo, cautivar los intereses del país, haciéndoles promesas y otras cosas a los que no le hacía promesa en otro sentido. Les dejaba ver que si no se aliaban con este príncipe, el hijo del rey, que iban a tener problemas. Así que finalmente él hizo una campaña, este hijo de David hizo una campaña y logró convencer a muchos del pueblo para que lo siguieran, para que lo apoyaran a él como príncipe y que le dieran la espalda al legítimo rey, su padre David. Mire cómo dice el versículo 13 del capítulo 15. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras ¿quién? Tras Absalón. Esa era la situación. El príncipe ofrecía muchas cosas. El príncipe hablaba que él sí iba a hacer mejores cosas. Parecía una campaña política muy bien orquestada, que él iba a hacer en su gobierno lo que no pudo hacer su padre. Así que notamos, por ejemplo, cómo muchos decidieron seguir a este príncipe usurpador. Versículo 14. Y entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Bien, entonces David, viendo que la situación se estaba complicando y que este hijo venía con un gran grupo de hombres que le estaban apoyando y que estaba dispuesto por la fuerza ahora a tomar el poder e incluso a eliminar a su padre, David toma la resolución de salir de la ciudad para que no se dé una matanza, e invita a sus siervos a salir con él. Ahí viene entonces lo que estamos hablando, el llamado a seguir al verdadero rey. Así que yo quiero que usted, por favor, querido hermano, amigo, hermana, captemos las circunstancias y ubiquémonos en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hay dos hombres que están ostentando un liderazgo. Por un lado, un príncipe usurpador, Absalón, este hijo caprichoso de David, que ya había ganado el corazón de muchos, que les daba muchas promesas, que amenazaba a otros, y ahora por el otro lado estaba David diciéndoles a sus siervos: bueno, esta situación
lo mejor que podemos hacer es salgamos de la ciudad, síganme los siervos que estén conmigo. ¿Puede usted imaginar la disyuntiva, el dilema en que se encontraba el pueblo? ¿Y por qué era un gran dilema? Bueno, el dilema consistía en que todos los siervos y todas las familias más antiguas que estaban en Jerusalén asentadas con David eran familias que durante muchos años duraron recorriendo los montes y los valles, viviendo en cuevas, sufriendo el frío, sufriendo el peligro de las fieras, durante muchos años, que fueron fieles siguiendo a David, porque Saúl, el rey anterior, vivía persiguiendo a David, ¿lo recuerdan? Así que estas familias con sus niños pequeños, mujeres embarazadas, etcétera, estuvieron vagando por muchos lugares, por muchas regiones, por desiertos durante mucho tiempo, y finalmente se habían logrado ubicar, asentar, tener tranquilidad, paz en Jerusalén, en cabeza del rey ungido de Dios que era David. Así que llevaban muchos días pasando tranquilidad, permítame insistir en eso, paz, tenían todo bajo control, y ahora este rey vuelve y les dice: vámonos. ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de estas personas? ¿Sería fácil escuchar el llamado del rey? ¿Sería fácil realmente obedecer a David? Y por el otro lado, Absalón, que les prometía paz y prosperidad si se quedaban y lo seguían a él. No era fácil tomar una decisión. Pero David entonces los llama ahí en el verso 14, les dice a todos los siervos que estaban con él: levantaos y huyamos. Los convoca a seguirlo a él. Versículo 15. Los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decide. ¿Cómo les parece la respuesta de estos siervos? En esta frase está descrito de una manera muy clara y completa, hermano, hermana, lo que es un verdadero siervo del ungido de Dios. Se lo leo nuevamente. Los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decide. La voluntad del rey por encima de mis intereses. La voluntad del rey por encima de mis necesidades. La voluntad del rey por encima de mis gustos. La voluntad del rey por encima de mi bienestar. ¿Podemos captar todo eso? Ese es el llamado que le hace David a sus siervos. Y esta es la respuesta que sus siervos dan. A donde diga mi señor el rey, allá iremos. Y eso costaba, vuelvo a insistir, sus intereses, sus gustos, sus comodidades. Muchos tuvieron que pensarlo quizás 2 o 3 veces, si se quedaban al lado del príncipe usurpador Absalón o se iban con el verdadero ungido de Dios. Estar del lado del príncipe usurpador tiene sus beneficios, ¿sabía? El príncipe usurpador les daba tranquilidad en ese momento. No tenían que salir de sus bienes, no tenían que salir de sus casas, no tendrían que pasar dificultades, no tendrían que poner en peligro a sus familias, podían estar muy estables. El príncipe usurpador tenía muchos tesoros que ofrecerles a estos siervos.
Pero estos siervos fieles estimaban más la relación con el ungido de Dios que lo que les brindaba el enemigo del verdadero rey. Están dispuestos a dejarlo todo, versículos 16 y 17. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Hermanos, el llamado del rey en esta oportunidad fue un llamado radical a salir. El llamado del rey, note, no era algo de que, bueno, piénselo. No, estaba en juego la vida entera. Así que era o salían ya o salían ya. Y el que tenía que decidirse, se decidía ya o se quedaba. Y quedarse significaba estar bajo el mando del príncipe usurpador. Y salir significaba seguir fiel al verdadero ungido de Dios, pero sufrir la consecuencia de seguirle. Así que muchos decidieron entonces salir. No lo pensaron tanto. Ese llamado radical a salir es un llamado que muchos siervos escuchan y salen. ¿Por qué? Porque saben y reconocen quién es el verdadero ungido de Dios en ese momento. Era un cambio radical, una manera de vivir totalmente diferente. Ellos sabían y calculaban exactamente lo que les implicaba seguir a David y no quedarse en Jerusalén. Permítame insistir, era un cambio absolutamente radical. Era un cambio de 180 grados. Era darle la espalda a todo lo que tenían ellos asegurado. Así que ellos tuvieron que considerar, calcular, cuidadosamente precisar qué les implicaba seguir a David antes de tomar la decisión. Eso me lleva a mi segundo punto principal: el costo de seguir al verdadero rey. Si usted lee con detalle el texto, va a encontrar que la palabra de Dios nos registra un impresionante cuadro de un desfile de todos los que decidieron seguir al verdadero ungido de Dios y darle la espalda al príncipe usurpador. Y dentro de ese gran grupo que sale con David, se destaca de manera especial unas personas, unos extranjeros, no israelitas, no paisanos, unos extranjeros salen también y están dispuestos a seguir al legítimo ungido. Mire conmigo el versículo 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, esos son los extranjeros, y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Qué interesante, ¿no le parece? Extranjeros, dispuestos a seguir a David. Estos hombres, curiosamente, quieren darle la espalda al príncipe usurpador y quieren seguir al rey. David está dispuesto a confrontar a estas personas y asegurarse que la decisión que estos extranjeros tienen es una decisión real, es una decisión genuina
honesta, comprometida de seguirle. Versículo 19. Y dijo el rey David a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Mire cómo dice David: porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. David pone a prueba la lealtad de estos extranjeros. Les dice: bueno, ¿ustedes están seguros de que realmente quieren seguirme? ¿Ustedes realmente saben lo que implica seguirme? ¿Saben el costo de seguirme, de reconocerme como el verdadero rey ungido por Dios? Porque más bien no se quedan con el otro rey, les dice. ¿Por qué no se quedan con el príncipe usurpador? Miren que ustedes han tenido muchos problemas en la vida, ¿y para qué se van a complicar? Mejor quédense con él. Es interesante, ¿no le parece? La respuesta que recibe el rey no deja lugar a duda a la seriedad de la resolución de los extranjeros. 20 y 21. Ayer viniste y he de hacer hoy que te mueras para ir con nosotros, le dice el rey. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Cómo le parece esa respuesta? Recuerde, David quiso convencerles y decirles: vea, esto tiene un costo. ¿Por qué mejor no se quedan tranquilos con el rey usurpador? Pero ellos dicen: vive Dios, vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Las palabras de estos extranjeros no son poca cosa. Están dispuestos a dar la vida por su rey. Están dispuestos a morir. La vida misma está en juego y ellos están dispuestos a seguir fielmente al verdadero rey, cueste lo que cueste, para muerte o para vida. Hermano, hermana, amigo, joven, esta escena de la historia sagrada del Antiguo Testamento es un cuadro que ilustra muy bien el llamado que hace el Señor Jesucristo a toda persona. Así es que le llama Cristo a usted, hermano, hermana. Así es que Cristo le está llamando esta mañana a usted, jovencita, jovencito, señora, señor. El rey legítimo, el verdadero ungido de Dios, el Hijo, el Señor Jesús, está diciéndole a usted: dele la espalda al rey usurpador, al príncipe enemigo, al diablo, y sígame. Pero si me sigue, sepa que es un llamado radical. Sepa que el llamado que yo hago es un llamado claro. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que ama a padre y madre o a hijos más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Usted decide. ¿Quiere quedarse con el príncipe usurpador? Mire que Él le da lo que usted quiere. Él le da tranquilidad,
lo deja hacer lo que a usted le gusta, le deja hacer lo que usted desea, le promete que le dará este mundo entero de pronto. Pero sepa que si me sigue, hay un costo. El ungido de Dios, el Señor Jesucristo, hace un llamado a siervos dispuestos a dejarlo todo para seguir al legítimo ungido de Dios y escapar de la autoridad y servicio al enemigo. No es una decisión fácil, pero está en juego la vida entera. El Señor Jesús dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Es el mismo llamado. Está en juego la vida misma. Es mejor morir con el verdadero rey que permanecer bajo el yugo y el servicio del príncipe suplantador. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, sin perder a Samuel en su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Así como los extranjeros se adhirieron a David de todo su corazón, así debemos adherirnos al verdadero Rey, al Señor Jesucristo, con todo nuestro ser, renunciando a nuestra propia vida primero, porque Él es el único que puede darnos vida, que puede salvarnos, que puede darnos segura entrada al reino cuando Él venga por segunda vez. Mire el versículo 22 de 2 de Samuel, por favor. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país, verso 23, lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Hermanos, este cuadro es un cuadro vivido. Es el cuadro de aquellos que escuchan el llamado del legítimo rey, del Hijo de Dios, del ungido de Dios. Siguen al Señor. Pero por otro lado hay otros que se quedan solo mirando. Y lloran también, dice que, y todo el país lloró. Todo el país lloró. ¿Pero todos lo siguieron? No. Usted puede llegar a ser el mejor simpatizante de Cristo. Venir todos los domingos aquí a la iglesia. Escuchar todos los estudios, todos los sermones. Pero si usted no responde al llamado que el Señor hace, considera el costo de seguir al verdadero Rey y da la vuelta y abandona el mundo y su antigua manera de vivir para seguir a Cristo, por más buen simpatizante que sea, usted quedará bajo el dominio y el yugo del príncipe usurpador, el enemigo del verdadero rey, Satanás. ¿Se acuerda la ilustración de la introducción? El Señor dijo: el que no es conmigo,
contra mí es. Amigo, amiga, aquí no hay voto en blanco. Aquí no es, no, sí, yo voy a escuchar y voy mirando a ver si me decido. Eso no pasa nada. O estamos siguiendo al verdadero rey, o no lo seguimos, pero estamos bajo el gobierno del príncipe usurpador. Así que quienes han sido llamados por Dios deben saber cuál es el costo. Deben estar dispuestos a salir camino a un desierto, como acabamos de leer. Dice, y salió todo el pueblo camino del desierto. Volvemos a pensar, ¿sería fácil para todas estas familias ver un desierto al frente? Ver atrás sus casas cómodas, sus familias organizadas, su bienestar, y decir, vamos a dejar eso y nos vamos con el rey a un desierto. Así se dirigió también el pueblo de Dios cuando salió de Egipto al Sinaí para adorar a Dios. ¿Lo recuerdan? Y muchos en el camino dijeron, nos acordamos cuando estábamos en Egipto y las ollas llenas de carne asada, de papas al vapor, de arroz blanco, y aquí en este desierto nosotros aguantando hambre. ¿Recuerdan? Y renegaron contra Dios. Quienes han sido llamados por Dios deben saber cuál es el costo. Pero los que responden al llamado son los que saben que deben dar un servicio fiel a su verdadero rey, como lo hicieron también los sacerdotes en aquella oportunidad. Versículo 24. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Le asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. No hay ninguna duda, el que verdaderamente sabe a quién le debe lealtad, a quién le debe adoración, sabe que debe de ir con su rey a donde el rey diga, a donde el rey ordene, y debe estar dispuesto a obedecer. ¿No fue eso lo que hicieron estos levitas? Dice, ellos también después salieron los levitas, salió Sadoc llevando el arca, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda que estos sacerdotes tenían un compromiso claro, una prioridad: estar al lado del verdadero rey, del legítimo ungido de Dios, de caminar a su lado, estar con él. Tienen claro su llamado, tienen clara su lealtad. Pero siguiendo con el relato, note que David personalmente sabe que debe enfrentar grandes sufrimientos en su salida. Y eso me lleva a mi tercer y último punto, y es el costo que pagó el verdadero rey. El relato da un giro a partir del versículo 25 en adelante. Y ahora vemos cómo el rey está dispuesto a afrontar las consecuencias de las malas decisiones que él había tomado en su vida. David es consciente de su culpabilidad, se somete a la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver su piadosa aceptación del juicio divino, empezando porque él no quiere utilizar el arca de Dios como una especie de amuleto para que lo guarde en el camino, sino que está dispuesto es a que Dios opere en su alma, en su vida, conforme a lo que Dios tiene para él. Versículo 25 y 26.
Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Aquí es importante resaltar que el legítimo rey David acepta esta difícil providencia del Padre. Él sabe que es el trato de Dios. Él sabe que es lo justo que Dios tiene para él conforme a sus obras. David está claro que lo que él ha hecho merece un juicio, y él se entrega a la voluntad de Dios. No reniega, no se queja, se somete a la providencia divina. No se pregunta: bueno, ¿y por qué a mí? No, se sujeta a la voluntad de Dios y sufre su penitencia. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Qué cuadro ese, ¿verdad? El rey va adelante, va feliz, va contento. No, dice que va angustiado en su alma, va llorando. Él acaba de decirle a los sacerdotes: hágase conmigo lo que sea la voluntad de Dios. Está dispuesto a sufrir su penitencia. Y estando allá en el monte de los olivos, lamentando y sufriendo su dolor, se entera de la traición de uno de sus más cercanos asistentes, y no le queda más que clamar a Dios por ayuda. Versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel, su gran amigo, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David se entrega totalmente a la voluntad de Dios. David se entrega totalmente con confianza a la providencia divina. El verdadero ungido está dispuesto a sufrir lo que Dios tenga según su buena voluntad. Dios estaba cumpliendo con la disciplina, una disciplina que había anunciado por medio del profeta a David, que iba a ejecutar sobre él. Y este rey, el genuino, el auténtico, está dispuesto a recibir la paga por su pecado. ¿Puede usted imaginar su angustia? ¿Puede usted imaginar el sentirse perseguido por su propio hijo, traicionado por su más cercano amigo y consejero? Debía enfrentar su destino, entregarse obediente, sumiso a la conducción de Dios en este proceso. Y Dios le muestra gracia a su ungido. Aunque no le quita su aflicción, le provee finalmente de alguien que esté a su lado para ayudarle. Y así termina el texto en el verso 37. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Cuál es el punto, hermanos y amigos, de todo este relato? Ese cuadro de David, el legítimo ungido de Dios, siendo perseguido por los de su propia casa, saliendo con sus seguidores de la ciudad de Jerusalén, cruzando el torrente del Cedrón para ascender al monte de los olivos, sabiendo que era traicionado por su mejor amigo, dispuesto a recibir el castigo de Dios por su pecado.
nos ilustra muy bien, nos ilustra de manera perfecta la experiencia del verdadero rey prometido, de aquel rey que prefigura David en las Sagradas Escrituras, el rey de los cielos y de la tierra, que vendría un día a caminar en este mundo y que también sufriría el ser perseguido, el estar dispuesto a recibir todo el castigo de Dios, de beber hasta la última gota de la ira divina, pero no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo, para que mediante esa muerte en la cruz y todo el sufrimiento de su pasión, pagara y diera satisfacción por el pecado que todos los creyentes en arrepentimiento y fe han creído en el verdadero ungido de Dios, el Señor Jesucristo. Este cuadro de la historia del Antiguo Testamento es un cuadro vívido del sacrificio del Señor Jesucristo por su pueblo escogido, no solamente del pueblo judío, sino también de los extranjeros, los gentiles escogidos desde antes de la fundación del mundo, que están dispuestos a escuchar el llamado del legítimo Rey, el Señor Jesucristo, abandonar el mundo, su pecado, y comprometerse fielmente a obedecer a su Señor y a estar donde Él está y donde Él les ordena. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1, por favor. Juan 18:1, Evangelio de Juan, capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿Nota la relación? ¿Nota cómo la historia de David nos está ilustrando y prefigurando la obra del verdadero Rey prometido, el Señor Jesucristo? ¿Cuál iba a ser su experiencia? Pero más allá de mostrarnos también su experiencia, este texto le está hablando a usted, amigo, a usted, amiga, otra vez, joven, jovencita, jovencito. El ungido de Dios le está llamando. Está llamando a la fe y al arrepentimiento. Le está diciendo que si no se arrepiente y cree y sigue al Hijo de Dios, usted será un siervo del príncipe usurpador. Estará bajo su gobierno y llevará las consecuencias de estar bajo el príncipe de este mundo. ¿De qué lado se encuentra usted? ¿Se quiere mantener en incredulidad? ¿Se quiere mantener en indiferencia? Recuerde que no hay voto en blanco. O estamos en Cristo o estamos contra Él. Y mientras estemos contra Él, la ira de Dios está todos los días sobre nuestra cabeza.
Y si esta noche perdemos la vida, nuestra alma se arruinará eternamente en el infierno por los siglos de los siglos. Arrepiéntase, crea en Cristo. Escuche el llamado del Rey ungido de Dios. Tome una decisión clara delante del legítimo Rey Salvador, el Señor Jesucristo. No siga coqueteando, no siga como un simple admirador, como un simple simpatizante, porque mientras usted siga en esa condición, está en grave peligro su alma. Arrepiéntase y crea, escape por su vida, abrace a Cristo por la fe. De la espalda a lo que le ofrece el príncipe usurpador y abrace a Cristo, porque lo que está en juego es el futuro eterno de su alma. Permítame terminar con 3 aplicaciones. Primero, ¿estamos decididos a seguir a nuestro verdadero Rey como siervos fieles? Hermano, hermana, a usted le hablo ahora al creyente. ¿Se identifica usted con las palabras de los siervos de David? ¿Está usted dispuesto Yo recuerdo esas palabras, versículo 21. Y respondiendo Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Está dispuesto, hermano, a eso? ¿Está dispuesto? Ay, pastor, es que el domingo es el único día que yo tengo para pasear con mi esposo. No, pastor, es que ese día cumpleaños mi mamá y pues yo prefiero estar con mi familia que estar con Cristo en el día del Señor. Cierto que hay muchas cosas que debemos preguntarnos. Donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Hermano, ¿será que usted nos puede cooperar y nos puede ayudar con este asunto que se necesita para la vida de la iglesia? Ay, no, pastor, soy muy ocupado. ¿Sabe qué, pastor? De pronto el año entrante, que ya dejé de estudiar, que ya esto, ya lo otro, yo creo que ya sí puedo, ya tengo tiempo. Pero no, se supone que somos cristianos, ¿no? Que le dijimos al verdadero ungido de Dios: donde tú estés y donde tú mandes, allá estoy yo. ¿Recuerda cuando su pastor Alejandro le dijo después del curso de bautismo o de membresía: ¿usted está seguro que quiere ser cristiano? Oh, sí, pastor, yo quiero bautizarme. Sí, pastor, yo quiero ser miembro. Pero seguro, mire, es mejor que usted lo piense. Mire que es mejor que lo analice, porque de pronto
Hermano, hermana, hay que definirnos. Si hemos abrazado a Cristo como nuestro legítimo ungido Salvador, debemos ser siervos fieles, dispuestos a dar la vida, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, dispuestos a poner por encima de nuestro bienestar, de nuestros gustos, de nuestros intereses, la voluntad de nuestro Rey. Nuestra comodidad nos paraliza para seguir al Señor decididamente, ¿cierto que sí? No queremos sufrir con Él. Eso sí, pastor, hermanos, oren por mí, que tenga un buen trabajo, y sí, que pueda comprar un apartamento. Sí, ore por mí para que me sane el Señor. Ore por mí para que a mi hijo le vaya bien en la universidad. Sí, todo eso sí queremos del Rey. ¿Cierto que sí? Bueno, eso pasa en mi iglesia, no sé. Yo creo que aquí también. Bueno. Nuestro tiempo, nuestra devoción, dedicación, recursos, compromiso para apoyar la obra, todo eso debemos meditarlo a la luz de este texto. Dispuestos a ser fieles sacerdotes como los que vimos también en la reflexión, fieles a quien nos consagró Cristo, estar del lado de los que se gastan, no de los que miran y admiran. Recuerda a todos los que se quedaron mirando y llorando. Algunos dirían, ay no, pobrecitos, cómo sufren, se fueron al desierto. Solo miran ahí, pero no hacen nada. Estemos dispuestos, hermanos, a seguir a nuestro verdadero Rey como corresponde, como siervos fieles. Versículo 15, y los siervos del Rey dijeron al Rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este tu día. Te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Nos dejas ver tu infinita gracia enviando a tu Hijo Jesucristo, al verdadero Rey, sufriendo, atravesando dificultades, traiciones y finalmente la muerte por nuestros pecados. Pero también nos muestras a un pueblo fiel. Es el pueblo de tu ungido, oh Dios. Ayúdanos a ser ese pueblo. Ayúdanos a ser esos siervos fieles. Ayúdanos a tener en mente esta consagración decidida y radical a tu Hijo Jesucristo. Que su voluntad, oh Señor, esté por encima de tantos gustos, tantos intereses, tantas bagatelas y tesoros pasajeros que abrazamos, Señor. Danos de tu gracia, te lo rogamos. También suplicamos, Padre, quieras hoy llamar eficazmente a muchos a seguir a tu ungido Salvador. Quieras tú mover el corazón con el don del arrepentimiento y la fe de muchos de los jóvenes que están aquí, también de los adultos que aún no creen. Te suplico, glorifícate, Padre. Hoy tu palabra sea viva, eficaz,
que quieras tú abrir los oídos de cada uno para que escuchen salvíficamente este llamado de tu Hijo Jesucristo para el perdón, la salvación y la vida eterna. Rogamos esas cosas, Padre, en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.